Buenos días, tardes o noches, profesor. Yo soy Luis Ángel Osorio Aguilar y en esta ocasión les voy a mostrar las características de los regímenes totalitarios en Italia, Alemania, Japón y España, apoyado de mapas con división política de Europa, señalando los cuatro países, así que no lo hago esperar y comencemos. Bueno, ahora empezaré dando las características sobre el fascismo en Italia. Y pues, disculpa, la primera característica fue la nación sobre el individuo, que fue lo más importante para el fascismo en esa época, que era defender y luchar por la nación. La figura del individuo quedó desplazada y suprimida al limitar su libertad. Otra característica fue el totalitarismo, que fue un sistema de gobierno dictatorial y totalitario cuyo líder se caracterizó por ser carismático y tener el poder de regular todas las áreas de desarrollo humano para imponer su ideología y control. Por ejemplo, la educación, creación de leyes, las entidades públicas, los medios de comunicación, etc. Otra característica fue el uso de la violencia. Los fascistas reforzaron la visión que tenían a partir de una lucha violenta y pudieron alcanzar el poder. La violencia paramilitar con las camisas negras fue una herramienta muy eficaz. Otra característica fueron las libertades coartadas, que fue censurada la libertad de expresión. Los medios de comunicación fueron usados para exponer las propagandas fascistas y lemas de Mussolini. Otra característica fue el sistema judicial represor. A través del Tribunal Especial de Defensa del Estado fueron juzgados todas aquellas personas que oponían al fascismo. Muchos opositores fueron presos en islas lejanas, otros exiliados, incluso hubo quienes recibieron pena de muerte. Otra característica fue el dominio absoluto de la vida pública. El Partido Nacional Fascista logró dominar casi todos los aspectos de la vida de los italianos: trabajo, educación, actividades de ocio, etc. Sobre todo a partir de 1930, cuando Mussolini alcanzó su mayor poder. Otra característica fue el uso despedido de la propaganda. La popularidad de Mussolini se afianzó a través de la propaganda continua que exhibía los planos de tipo político, económico, cultural y deportivo a llevar a cabo. Y finalmente tenemos el expansionismo. El fascismo italiano fundamentó la idea de expandir su poder político sobre otros territorios en el extranjero, como la invasión de Etiopía, que sucedió en 1935 a 1936, o Albania, que sucedió en 1939. Ahora hablaré de las características que tuvo el nazismo y pues como primer lugar tenemos la característica de que concentró todos los resortes del Estado en una sola persona, que fue Adolf Hitler, que fue caracterizado como el líder único e infalible que existía la obediencia absoluta de sus subordinados. Por esa razón se lo considera un movimiento totalitario y autoritario en el que el poder emana del líder y no del pueblo. La siguiente característica es que rechazó el sistema democrático. Ellos proclamaron al partido nazi como el único de Alemania y persiguió y reprimió a los opositores. Sostenían ideas racistas que pretendían la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todas las demás. Esto dio lugar al culto de la fuerza y condujo a la eliminación de las minorías étnicas y a la implementación de métodos de control reproductivo para perfeccionar la raza aria. Otra característica fue que defendió el perganismo, que fomentaba la unión política y cultural de todos los pueblos de origen germánico. Implementó políticas imperialistas y expansionistas que promovieron la conquista de territorios en busca de un espacio vital que asegura la provisión de combustibles y materias primas a la Alemania de entreguerras. Otra característica fue que manipuló los medios de comunicación y la educación para obtener el apoyo popular. Las propagandas en el cine, radio, diarios y televisión juegan un rol fundamental en la estrategia del nazismo para difundir su ideología, ya que la finalidad de este control era mantener aglutinado al pueblo alemán en torno a ciertos objetivos, como venga la derrota en la Primera Guerra Mundial.
al abolir el tratado de Versalles, hacer de Alemania la primera potencia mundial y mantener la pureza de la raza aria. Ahora daré las características del régimen totalitario de Japón. Y pues como primera característica tenemos que tuvo una crisis interna, que fue la paralización económica europea durante la Primera Guerra Mundial, que favoreció el crecimiento de Japón y la expansión de sus productos por los mercados asiáticos. Japón amplió su flota mercante y su armada hasta convertirse en la tercera potencia naval del mundo. Todo ello produjo un aumento de población y un proceso acelerado de urbanización Por el contrario, de la década de 1920, mantuvo un mercado más profundo y tuvo una crisis interna causada por los siguientes factores, que fue el deterioro económico, el fin de la guerra y por consiguiente la recuperación del comercio europeo. Colocaron en dificultades a la economía japonesa. Y para complicar aún más la situación, en 1923 se produjo un terremoto que asoló Tokio. Otra característica fue que tuvo una conflictividad social. Como consecuencia, proliferaron las huelgas organizadas y agitación xenófoba contra la población inmigrante. Otra característica fue que tuvo una inestabilidad política en 1920, ya que fue asesinado el primer ministro, y la crisis incrementó el protagonismo político del ejército y de los sectores nacionalistas y tradicionalistas. Otra característica fue la radicalización política, que en 1926 fue proclamado emperador Hito, que tuvo que afrontar la oposición de intelectuales contrarios al carácter divino de la monarquía, críticos con los vínculos de los partidos políticos y de los intereses de los Zaibatsu, y partidarios de una mayor democracia en Japón. En sus primeros años, el Parlamento adoptó medidas aperturistas y se concedieron ciertas libertades sociales impulsadas desde el entorno mediante el propio emperador, pero estas medidas tuvieron un corto recorrido, pues se impulsó el discurso político conservador que apostaba por la defensa de la monarquía imperial y el totalitarismo, hasta que finalmente en 1940 se prohibieron los partidos políticos. Ahora hablaré sobre las características del franquismo y en esta ocasión tuvo lo que es llamado el autoritarismo, que fue todo el poder y control y ejecución de lo que ocurría en el territorio español, que estaba bajo el mando de la figura de Franco. Tenía facultades ejecutivas y legislativas, por esta razón su poder era totalitario. Otra característica fue que eran anticomunistas. El objetivo principal del gobierno franquista era que el comunismo no llegara a España, bajo el lema Centinela de Occidente, que se usó durante el franquismo para hacer alusión a España. Se dejó ver el desagrado con las ideologías de izquierda a las que el régimen se opuso rotundamente. Otra característica fue el militarismo. Durante el franquismo, el ejército fue uno de los principales y más importantes grupos del poder. Muchos de los colaboradores de Franco provenían del ejército y fueron los dueños del poder político al dirigir las principales organizaciones estatales. Otra característica fue el corporativismo. El corporativismo en España se fundó en 1933 y tuvo principios notablemente similares en los del fascismo italiano. Otra característica fue la censura. La censura tuvo lugar en la prensa, la radio y la televisión, que fueron controladas por militares al mando. Al tener el control de los medios de comunicación de masas, se intentó regular la opinión pública, suprimiendo todo intento de revolución o pensamiento contra el régimen. Además, se suprimieron los partidos opositores y sindicatos y los idiomas cooficiales como el catalán y el euskera. Otra característica fue que usaban eslogans y propaganda. El gobierno y los medios de comunicación intentaron inculcar y resaltar los valores religiosos y nacionalistas, fomentando la unidad, grandeza e independencia de España. Esto se podía apreciar en el eslogan de la época: España, una grande y libre.